Pero bueno, nosotros en realidad construimos una planta de procesamiento de legumbres en la localidad de Chalacea, que está a 17 kilómetros de Obispo Trejo, y comenzamos despachando en el puerto. Y bueno, hicimos los números y nos convenía aduanar en Chalacea. Es así como preferimos llevar todo ese proceso a Chalacea. Y bueno, porque teníamos la garantía que si nosotros llenamos los contenedores en Chalacea, podía llegar el producto al consumidor sin problema. Si uno da ese trabajo a otros lados, por ahí aparece una botella, una pisada. Ahí vemos un contenedor, por ejemplo, Sí. ¿no? Ese no es nuestro, esta idea es diferente. Bueno, esto no es nuestro, ¿sí? Solamente era para mostrar ese tipo de cargador para contenedor. Después le cuento el concepto. Luego hicimos números y nos dimos cuenta que se podía optimizar. Y yo hablé con Pablo, gerente comercial, qué posibilidades teníamos de llevarlo al tren. Hablamos sobre Obispo Trejo y Pablo, con buen tino, dijo paso a paso, y empezamos a embarcar contenedores en Ferreira. Cuando logramos armar la primera formación completa, ahí comenzamos la negociación en serio con NSA. Le habíamos demostrado que teníamos carga para un tren y que queríamos cargar en Obispo Trejo. Nosotros somos 7 hermanos, 5 viven en Suiza y ya son suizos. Y les encantan los trenes y les encanta el tema de reducir el impacto ambiental, la huella de carbono, y también los mercados están cada vez exigiendo más eso. Así que, fuimos a Obispo Trejo, la estación estaba media tomada, digamos, hay gente viviendo, pero había un espacio que se podía usar como playa de maniobra. Bueno, vino NSA, miró la estación, sí está en condiciones las vías. Justamente Benito Rollo la había reparado, no sé, por ahí unos 5 años antes, y ahí empezamos a trabajar. Y comenzamos a cargar contenedores con un camión grúa, que tiene doble grúa, y bueno, finalmente compramos nuestra propia grúa y hoy tenemos un tren por mes. El objetivo es lograr tener un tren por semana para tener una frecuencia para que la mayor cantidad de gente de la zona participe, digamos, del polo logístico que estamos desarrollando. Es decir, para competir hay que bajar costos, y los costos se bajan cooperando, se bajan a través de levantando el volumen. Y bueno, y contamos con el apoyo de la intendenta de Obispo Trejo desde el inicio que nosotros empezamos a trabajar en serio en el proyecto. Pero el gobierno nacional maneja los bienes, ¿sí?, de las estaciones, y la verdad que es muy difícil comprarla, una parte de la estación o toda la estación, o conseguir un contrato por 50 años, y la verdad que sin contratos firmes es difícil de hacer un desarrollo edilicio en esas estaciones. Estoy seguro que, digamos, que si esa estación hubiera pertenecido a la propiedad al municipio de Obispo Trejo, hubiéramos logrado comprársela para que pudiera llevar la gente o hacer un desarrollo en el pueblo. Pero eso no es posible. Es decir, hay una actitud como del perro del hortelano de parte de ADIF o de quien sea que está ahí, y yo creo que ahí el subsecretario o el secretario de Transportes había hablado del federalismo, y yo creo que necesitamos ahí decisiones descentralizadas para maximizar la utilidad de las propiedades que son comunes. No Andrés, la posibilidad de armar masa crítica entre pueblos, entre comunas. En sí, las comunas,
a mi juicio, las comunas tendrían que ser dueños de todo. Digamos, tendrían que armar un consorcio de las comunas y ellas administren conjuntamente ese corredor, contraten un operador de vías, pero que básicamente le dé seguridad jurídica. No podemos tener un gobierno pro, un gobierno en contra, sino necesitamos que... políticas de Estado. Políticas de Estado y que los beneficiados estén interesados en mantener el corredor. Es decir, es alinear los intereses para que la vía sea estable. Porque si no, no se puede ir a Buenos Aires a una ventanilla y cambia el color político del gobierno, te dice que sí o el otro dice que no, todos tienen miedo de tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque no se benefician, a ellos no les importa qué pasa en Obispo Trejo, pero en Obispo Trejo sí les importa, y entonces necesitamos eso. Por el otro lado, yo quería mostrar eso de esa grúa. La grúa que nosotros tenemos es una grúa reciclada, que es muy pesada, es muy grande y básicamente queda fija en la estación. Esta grúa que habíamos visto recién es una grúa que se puede cargar en un... Esa grúa. Esa grúa se puede cargar arriba de un camión y llevarla a otra estación. ¿Eso en términos logísticos qué aportaría, por ejemplo? Que cualquier estación podría ser una estación para cargar contenedores. Entonces, ¿solamente con esa grúa? Con esa grúa, no necesita otra cosa. Por supuesto que en las estaciones habría que mejorar el piso porque si llueve y se embarra, no puede operar. Cuando la uno grúa. piensa en el peso que tiene capacidad de soportar ese container y que no se vaya a desfondar, por ejemplo. Bien, nosotros pensamos que todas las estaciones se podrían transformar en cerealeras si cargan en contenedores de 20 pies. ¿Sí? Porque si cargan en contenedores de 40 pies, con la grúa la puede levantar, podría llegar a levantar ese contenedor, pero el contenedor se desfonda. Por lo tanto, habría una oportunidad de desarrollar contenedores de 20 pies y generar un mercado casi como open access para que cualquiera que de este servicio. ¿La grúa que tienen ustedes en este momento como inversión, como empresa? No, esa grúa es fija, es una grúa muy pesada que hay que desarmarla para ponerla arriba de un camión. Por lo tanto, no es práctica para responder a un cambio de demanda. ¿Sí? Pero podría estar también disponible para complementar dentro de ese polo otras producciones. Sí, la grúa nuestra puede dar servicios a quien quiera cargar en Obispo Trejo. Lo importante es generar una frecuencia. Entonces, si se genera una frecuencia, las industrias en la zona, por ejemplo, el clúster de alfalfa, podría desarrollar producción de alfalfa sabiendo que en Obispo Trejo tiene resuelto el problema logístico. Y la alfalfa se puede exportar si está resuelto el problema logístico. Si la logística es acorde, porque la alfalfa es realmente muy barata. O sea que el secreto está en la frecuencia. El secreto está en la frecuencia para ir desarrollando, cualquiera que quiera desarrollar una actividad en Obispo Trejo o en el pueblo que logre una frecuencia, pueda subirse al tren. ¿Por qué necesitamos la frecuencia? Porque necesitamos cargar 200 contenedores por mes para que una grúa sea viable. ¿Sí? Se puede, en forma, digamos, empezando de a poquito, tener un camión con grúa, se puede tener esto y transportar de estación en estación, pero lo interesante es armar una frecuencia en cada estación. ¿Sí? ¿Qué es posible hoy? Cuando miran ustedes el presente y cuéntenos un poquito los datos de la empresa, el mercado al que están apuntando y cómo lo están haciendo, incluso para que los demás puedan conocer. Bien. Nosotros estamos en legumbres. Empezamos básicamente con garbanzos, en el cual somos líderes en la provincia de Córdoba, ¿sí? Pero estamos también en porotos, ¿sí? Y básicamente competimos, el poroto compite por área contra la soja. En altos precios de soja se hace difícil generar superficie para porotos, pero también le juega en contra de la soja.
Si los periodos de lluvia son más cortos, bueno, el poroto comienza a ser muy interesante. Y el norte de Córdoba está sufriendo un ciclo que cada vez más se está poniendo más vidrioso y a veces se pierden fechas de siembra de soja y se pueden aprovechar febrero y marzo para hacer poroto. Así que vemos en el aumento de la oferta de porotos la posibilidad de aumentar la producción, digamos, aumentar el movimiento de la estación de Obispo Trejo. Pero estoy seguro que si tenemos una frecuencia, van a surgir otros tipos de negocios. Estoy seguro que se puede exportar zapallo desde Obispo Trejo o melón, y digamos, no hay límites a la fantasía. ¿A qué mercado están llegando hoy desde Obispo Trejo? Desde Obispo Trejo estamos llegando más o menos a 40 países, el norte de África, el sur de Europa, también estamos llegando a Inglaterra, todo el Medio Oriente, también vamos a la India, a Pakistán. Bueno, el garbanzo se consume básicamente en una línea imaginaria de Bangladesh y entre los subtrópicos hasta el Caribe. Eso, de ahí, de Bangladesh a la izquierda, de Bangladesh a la derecha se consume más soja, ¿sí? Ese es el mercado. Y los porotos, bueno, también se consumen en todos lados, excepto el poroto mung, que se utiliza para brotes, eso llega a otros mercados más premium, ¿sí? Pero también hay maíz pisingallo, también hay chía, que va a Estados Unidos, es decir, no sé, yo no tengo, no sé. ¿Y los containers, cómo llegan ahí? ¿Los han comprado? No, los containers se alquilan, es decir, me los trae el tren o el camión. A veces traen contenedores desde... ¿Son propiedad de la naviera? Son propiedad de la naviera, sí. Lo bueno es que cuando usted entrega el contenedor arriba de la estación, lo pone arriba del tren, ahí comienza la naviera. Es decir, no tengo que entrego en Obispo Trejo. Y eso... O sea, su cierre comercial termina una vez que está cargado el container sobre Obispo Trejo. Y ahí, a partir de ahí, uno puede tener la posfinanciación de exportaciones, ¿sí? Es decir, eso son todas ventajitas, uno va sumando, son todas ventajitas que hacen. Yo creo que esta visión que nos está compartiendo, de alguna manera desafía nuestras propias creencias, nuestros límites imaginarios. Esto de comenzar a pensar fuera de la caja, olvidarse que el Estado es quien resuelve todo. Vemos cómo un sector privado, ¿será por los genes? ¿Será por la procedencia? ¿Será por la furia? ¿A qué responde esas ganas de empujar desde el norte? Yo creo que responde a disfrutar de tener un sueño y llevarlo a cabo.